Bueno, muchísimas gracias de nuevo y presentamos a la siguiente ponente, la doctora Elsa María Ivonne Pérez Flores, quien es médico especialista en medicina física y rehabilitación avalada por la UNAM, además de tener la alta especialidad en rehabilitación pediátrica. Cuenta con diferentes diplomados que la avalan, así como certificaciones para evaluación de los movimientos generales de Prechtel y Hammersmith. Ella fue su directora médica del CRIT Baja California Sur y actualmente se desempeña como directora y fundadora de Neurorehabilitación desde el 2017 hasta la fecha. Ella nos compartirá el tema el papel del médico en rehabilitación en la detección y tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo. Un fuerte aplauso para la doctora. Gracias. Hola, pues un gusto estar con ustedes, aunque sea a distancia. Los saludo desde La Paz, de Baja California Sur. Entonces, el día de hoy me gustaría compartir un poco de las cosas que más me apasionan y es precisamente el trabajo que hacemos todos los días con nuestros pequeños con alteraciones del neurodesarrollo y aquellos pequeñitos con discapacidad, sobre todo aquellos que tienen alguna dificultad que involucre su cerebrito. Entonces, es un placer estar y agradezco mucho al comité organizador. Lo que vamos a ver el día de hoy, más que nada, es un camino para ver a qué nos referimos con discapacidad, dónde estamos en el área de rehabilitación, la rehabilitación pediátrica, y cuál es nuestra chamba en el área de rehabilitación. Porque muchas veces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace un pediatra? Pues posiblemente me van a contestar, pues ver niños. ¿Y un cardiólogo? Pues ver el corazón. Y si es un cardiólogo pediatra, pues el corazón de los niños. Pero cuando hablamos del rehabilitador, muchas veces no me saben contestar. Les digo a los papás, ¿qué creen que hacen los rehabilitadores? Me dicen, no lo sé. Entonces, vamos a hacer un acompañamiento para que ustedes tengan también más herramientas y pues también estar trabajando en equipo, porque si una de las cosas que más nos encanta a los rehabilitadores pediátricos es precisamente esto, hacer banda y poder compartir con los demás, porque pues al final se trata de un manejo multidisciplinario por definición. Entonces, si hablamos de discapacidad, la OMS nos define discapacidad como toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Esta es la definición. Entonces, si tengo una limitación o dificultad para la capacidad para hacer algo esperado, puede que se considere una discapacidad. Bueno, entonces aquí les pongo normal, quién, qué y dónde. Bueno, a lo mejor, si no estamos familiarizados, o no vivimos a lo mejor en Oaxaca, pues no comemos de repente grillos, ya sea con chile o chocolate. O si no estamos muy familiarizados con la cultura otaku y las disfraces para trabajar o estar yendo como cosplay, pues a lo mejor también se nos va a hacer así como que esto no es frecuente en nuestro entorno. O en África, la tribu de Bele se encarga, pues de alguna manera se embellece por medio de colocación de anillos en su cuello. Entonces, va a depender entonces del factor cultural, dónde estemos, a quién nos refiramos como normal o qué esperamos para una situación en específico. Entonces aquí empezamos a hablar acerca de las alteraciones o la capacidad que tengamos de acuerdo a un ambiente específico. Y dentro de esto, bueno, entonces si definimos esta discapacidad, pues va a ser un fenómeno bastante complejo. Va a reflejar entonces esta interacción entre las características del organismo, o sea, de este humanito, y las características de la sociedad en la que vive. Yo les pregunto a ustedes si reconocen a este caballero. Bueno, una de las mentes más brillantes que hemos tenido prácticamente viviendo al mismo tiempo que nosotros, Stephen Hawking. Entonces, si hubiera nacido Stephen Hawking en su lugar de origen, o posiblemente acá en La Paz, en Baja California Sur, o hubiera nacido, no sé, en un pueblo, en Cuetzalán, en Puebla, o en la sierra de Oaxaca, ¿qué hubiera pasado con esta mente brillante? Piénselo un momento. Entonces, ¿no hubiera tenido acceso a lo que tuvo? Entonces, sabemos que él, bueno, una de las cosas que nos ayudó bastante a poder saber qué es lo que pasaba en ese cerebrito fue que tuvo también de alguna manera la fortuna de estar trabajando con Intel y su comunidad de comunicación aumentativa alternativa, el ECAT, que pues por medio de sus lentes el comunicador acomodaba el sensor a su mejilla y entonces él podía escribir y escribió prácticamente todo lo de Hoyos Negros y algunos de los libros posteriores a que tuvo ya la parálisis total, con el uso de la comunicación alternativa. Entonces, y aún así con sus limitaciones, bueno, aquí estaba probando la gravedad cero. Entonces, esto es importante para saber dónde están naciendo entonces nuestros niños y cómo entonces el acceso a lo que es los programas de rehabilitación y las unidades de comunicación aumentativa, alternativa, nos pueden ayudar a favorecer esa integración. Entonces, es importante tener esto en cuenta,
porque al final la discapacidad es un término general que abarca deficiencias, es decir, aquella limitación que yo tengo porque se afecta mi estructura. Yo tengo una deficiencia a lo mejor visual si se afecta mi estructura de mis ojos, ¿sale? Pero ¿esto qué tanto me limita la actividad? Ok, bueno, si me pongo mis lentes, pues realmente no me limita, pero si no los tengo, a lo mejor no me puedo subir al camión. Y esto me restringe participación. Es esperado que una persona de mi edad pues pueda subirse a un camión y llegar a su casa. Si no lo puede hacer, entonces sí hablaríamos de una discapacidad. Entonces, con estas, por ejemplo, ejemplos, no sé si reconozcan aquí a Oscar Pistorius, que él nació con una agenesia de peroné. Entonces, en el camino, pues él se fue adaptando prótesis de manera muy, muy temprana. Entonces, él se volvió un paratleta olímpico con mucho éxito. Entonces, que en qué momento a lo mejor la adaptación de alguna prótesis lateral o a una persona también con agenesia sacra que puede sin problema estar construyendo una familia, o nunca me ha aventado de un paracaídas, pero puedo hacerlo a lo mejor, acá medio todavía más avanzado con silla de ruedas para la caída, entonces técnica específica para poder girar al aterrizaje. Entonces, la discapacidad va a irse generando, entonces, sí puedo tener la limitación. ¿Me limita o no la actividad que yo esperaría para una persona en mi ambiente, en su lugar, en su edad? ¿Y qué tanto me restringe participación? Es lo que va a dar la definición entonces de discapacidad. Entonces, se ha comentado que pues la discapacidad va al alza, se comentaba a lo mejor en los 70 un 10%, en 2020 un 15%, también pues tenemos envejecimiento poblacional. Pero de manera global, por ejemplo, el informe mundial sobre discapacidad nos decía que hasta 1.000 millones de personas vivían con alguna forma de discapacidad y 190 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Entonces, es una cantidad considerable. Entonces, sabemos que hasta 1 de cada 4 niños puede llegar a tener alguna alteración del desarrollo. Pero entonces, ¿y cuántos se quedan con una discapacidad? Bueno, el INEGI, el Censo de Población y Vivienda, en 2020 nos arrojó 6 millones de personas, de mexicanos, que esto decía, se traducía como el 4.9% de la población total. Sin embargo, pues a veces algunos que no estaban cuantificados, a lo mejor la definición como tal no estaba, pero pues podemos considerar entre un 5 y 10%. Aunque si se fijan, dicen hasta el 15%, bueno, nos hace falta medir y medir mejor utilizando las mismas definiciones operativas. Sin embargo, nos da que pues una cantidad considerable, si hay 100 personas observando a lo mejor esta plática, pues a lo mejor 5 personas tienen alguna condición de discapacidad, o 10. Entonces va a depender de eso. Entonces, utilizando este entorno, pues hablamos de discapacidad general en niños y adultos. Sin embargo, esta puede variar y puede cambiar si hablamos de trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque al final la definición de la Academia Americana de Psiquiatría nos dice que los trastornos del neurodesarrollo son este grupo de afecciones que nos van a alterar el funcionamiento del cerebro, y se manifiestan típicamente en las primeras etapas de vida. Pueden causar dificultades, ya sea en el aprendizaje, la comunicación, el comportamiento, las habilidades sociales y el control motor. En el DSM-5 pues aparecen el trastorno de espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la discapacidad intelectual, el trastorno de desarrollo de coordinación, y aunque como tal no está el trastorno de los trastornos motores, algunos de tics, pero pues también pudiéramos incluir algunas alteraciones del desarrollo que no están a lo mejor en el DSM-5, como la parálisis cerebral, porque al final afecta principalmente el cerebrito y pues va a causar alguna limitación. Entonces, si estamos hablando de niños, la prevalencia va a variar otra vez, región, metodología, en dónde, dependiendo de quién veamos. Por ejemplo, puede ser entre un 9 y 16% de la población de 2 a 9 años, primera infancia, un poquito extendida, pero en la primera etapa. Sin embargo, por entidades aisladas, podemos tener, por ejemplo, hasta 1 de cada 36 niños en trastorno de espectro autista. Esto pues reportado por el Autism Developmental Disability Monitor, este monitor. Entonces, algunos autores dicen hasta que 1 en cada 27. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, pues bueno, va a depender de qué entidad estemos nosotros hablando para saber qué es lo que está pasando en la prevalencia, cuántos niños con alteraciones del desarrollo tenemos. Entonces, si ya vimos que hay personas con discapacidad y niños con discapacidad, entonces, ¿quiénes los atendemos? Bueno, aquí pues vamos a ver que tenemos un espectro de diferentes especialistas que pueden atenderlos. Lo que sí, si hay una especialidad que solo ve discapacidad, esta es medicina de rehabilitación. Entonces, la medicina de rehabilitación en otros lados, en Latinoamérica, también conocida como fisiatría, es una especialidad médica que se enfoca a restaurar función y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o incluso enfermedades crónicas.
Puede ser que a lo mejor todavía no tenga una limitación como tal, pero pudiéramos tener ya algo que pudiera estar limitando algo del funcionamiento de su vida cotidiana de manera temporal. Por ejemplo, me esguincé mi tobillo y entonces a lo mejor en ese momento tengo una alteración, aunque no es una discapacidad, pero termino en rehabilitación para favorecer mi integración posterior nuevamente a lo que es las actividades cotidianas. Entonces, dentro de esto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, pues bueno, también existe un Instituto Nacional que se encarga precisamente de tanto la atención como preparación, como algunas otras sedes, de los especialistas en medicina de rehabilitación. Este centro pues principalmente ve personas con discapacidad. Si bien está asociado al centro también el Nacional de Ortopedia, el de Rehabilitación, el de Quemados y el de Comunicación Humana, pues bueno, todas estas se juntan para ir checando y pues hay algunas otras sedes. Entonces, dentro de esto, si ya sabemos que hay un médico en rehabilitación, pues bueno, hay altas especialidades en rehabilitación pediátrica o infantil, que esta es una parte de la medicina de rehabilitación que se encarga de la valoración y tratamiento de discapacidad, pero en este caso en los niños. Y entonces juega un papel súper importante en el tratamiento, otra vez volvemos, inter y multidisciplinar, en el niño que ya en específico patología o problemas ortopédicos, neurológicos, reumáticos, oncológicos. Entonces, y pues también neuromusculares que traían dentro del neurológico. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces el rehabilitador pediátrico, dentro de la rama de rehabilitación infantil, tenemos como objetivo realizar una evaluación una intervención para disminuir esta limitación en la actividad, que es decir, lo que puede hacer, y en última instancia mejorar la participación, que esté incluido en un entorno que el niño quiere estar o le corresponde también por su ambiente cultural, para favorecer la mejor integración posible. Y entonces, bueno, esto exige aportar medidas más eficaces para conseguir una mayor capacidad funcional. A lo mejor no podemos rehabilitar totalmente como estaba la condición previa, pero podemos habilitar o compensar algunas de las actividades que hacían. Y esto pues nos va a permitir que los niños puedan integrarse de mejor manera a lo que ellos quieren hacer. Entonces, no sé si estén familiarizados precisamente con el marco de la CIF o la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Este marco nos ayuda a determinar de alguna manera cómo nuestros pacientes, pues vemos como no están de la misma forma alterados, como poníamos el ejemplo de Stephen Hawking, si estamos en un lugar u otro. Entonces, el estado de salud, por ejemplo, en este caso, parálisis cerebral o trastorno espectro autista, ver qué funciones, estructuras afecta. En el caso de parálisis cerebral, podríamos decir, afecta la estructura de su cerebrito. Y en un niño, actividad que se limita, pues puede limitar la actividad para sentarse o la actividad para caminar. Y esto puede limitar la participación, ya sea para ir a la escuela o jugar con sus compañeritos fútbol en el recreo. Y los factores ambientales, ¿qué tanto ayudan? O sea, ¿qué tanto me pueden apoyar de alguna manera como facilitadores? Bueno, pues el ambiente, si la familia está súper comprometida y además tenemos un equipo de asistencias tecnológicas disponible, es decir, podemos conseguirle una andadera, una silla de ruedas, va a ser más fácil que se integre. Tenemos un entrenador de deporte adaptado cerca de casa, también le va a ayudar. Y la parte de factores personales, qué tanto su temperamento, qué tanto la perseverancia de la persona en específico puede ayudar. Entonces, todo esto, o tengo dolor, todo esto nos va dando un marco que se ha ido adaptando. Y este es súper importante, que me gustaría que le tomaran foto para que la puedan llevar a casa. ¿Cómo podemos adaptar la CIF de la infancia y la adolescencia, que es la versión, a algo que sea mucho más práctico? Estas son las palabras F. El doctor Peter Rasmussen, que es un pediatra del desarrollo que está a cargo de CanChild en el McMaster Canadá, que es uno de los principales exponentes del manejo de apoyo para personas con discapacidad y nos ha ayudado a recuperar muchas escalas y enfocarnos sobre todo en las personas y las habilidades primeros, también con la mano de Verónica Schiariti, otra pediatra del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si no me acuerdo de la CIF y no me acuerdo de los miles de códigos, a lo mejor estoy tratando de aprenderme los conjuntos que son más reducidos, pero si no tengo a la mano todo el manual, bueno, al menos cuando evalúo a un niño, trato de acordarme de las Fs. Ok, estado físico, ¿cómo está este niño? Todo el mundo, o sea, necesita mantenerse en forma y sano, entonces, ¿cómo puedo mejorar? Lo de la estructura. Funciones. Puede que haga las cosas de otra manera, pero puedo hacerlas. Como lo haga no es lo importante, por favor, déjame intentarlo. Y aquí trabajamos un poco empezar a cambiar ese de alguna manera, paradigma con el que nos entrenamos como médicos o terapeutas de endereza al niño, que camine derecho. Pero si camina derecho y le pongo las
las férulas y aparte trae algún otro soporte, entonces el niño da 3 pasos caminando precioso, pero pues el niño quiere jugar a la pelota y pues así no puede. Entonces, también ver, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Porque pues lo más importante es la participación. Y esta participación va para pues, a niños pequeños a tener amigos, es importante, dame oportunidad de hacerlo. Y los factores ambientales en el niño pues van con la familia. Mi familia es quien mejor me conoce, confía en ellos, escúchales, habla con ellos y respeta también sus decisiones. Lo que yo como médico puedo considerar importante, que se alinee la forma, a la estructura de su bracito, para que pueda tener el brazo derecho, a lo mejor a la familia le vale y no es lo importante. Para ellos a lo mejor lo importante es que tengamos una adaptación para a lo mejor que pueda comer con una cuchara para que pueda ir a la fiesta y pueda comerse el pastel solito, aunque el codo no esté totalmente derecho. Entonces, esto pues al final el objetivo para todo niño, incluyendo a nuestros niños con trastornos del desarrollo y discapacidad, pues es que sean felices estos factores ambientales. En la vida hay que divertirse, no todo es terapia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo llevar la terapia a los entornos naturales? Viendo que incluso, ahorita vamos a checar, ¿no? O sea, los programas de casa no es sacar a los niños de su entorno natural para llevarlos a un centro especializado todo el día y pues no estén incluidos entonces y no estén participando. Por favor, ayúdame a hacer las actividades que resultan más divertidas. Incluso mi terapia que sea divertida. Cada vez hay más estudios que dicen las terapias que producen dolor, esas están causando estrés y no está el niño aprendiendo nada. Bueno, más que puede provocarle el dolor un personal de salud. Entonces, esto es importante. Y agregan otra F. Entonces, fitness, function, friends, family, fun y abajo, futuro. Sale en el futuro, estoy creciendo cada día. Encuentra formas que participe y me incluyan en mi comunidad de acuerdo a como yo vaya avanzando. Entonces, esto es importante. Si tomaron foto, allá abajo está la página web donde pueden tomar el curso, incluso ya está en español, para las palabras F, para nuestros niños con discapacidad y poder estar trabajando y estar también llegando pues, a las habilidades primero. Es importante porque es la base de lo que nosotros hacemos en rehabilitación pediátrica. Porque al final seguimos un modelo interdisciplinar, pues no solo establecemos relaciones con la familia, sino con otras especialidades. No podemos trabajar solitos. De manera muy especial nos encargamos pues de trabajar y guiar, en las guías o los libros blancos nos ayudan a decir, oye, pues nos toca de alguna manera la función de orquestadores. Para poder orquestar quién entra, quién, oye, ayúdame, ¿sabes qué ocupa otro médico? Ortopedia, neuro, biología, genética, a otro especialista, un maestro de educación especial, terapeuta físico ocupacional, de lenguaje, psicólogo, trabajador social, ¿a quién más necesito para que este niño pueda obtener su máximo beneficio? Y entonces, pudiéramos entonces empezar a definir cuáles son las funciones clave con las que nosotros, o sea, el papel del médico en rehabilitación en los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, bueno, precisamente hablando de esto, pues nos toca el papel de liderar y coordinar de manera multidisciplinaria. No sabemos todo, pero entre todos podemos ayudar y eso nos puede favorecer para coordinar la atención con todos los especialistas y asegurar este manejo holístico integral para cada niño con trastornos del neurodesarrollo. Yo le comento mucho a mis estudiantes de la licenciatura de terapia física, si se salen solo a dar terapia, solo están dando terapia, no están dando rehabilitación. La rehabilitación por definición es multidisciplinaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque pues una de las partes que podemos apoyar los rehabilitadores es diseñar y supervisar los planes, ya sea tanto de habilitación como rehabilitación, y asegurarnos que las intervenciones se basen en la evidencia científica y se vayan adaptando a la etapa del desarrollo y a las necesidades de ese niño y su familia. Esto lo hago con mucho énfasis porque en rehabilitación una de las cosas que más nos preocupa es que nos cuesta mucho trabajo generar evidencia con algunas intervenciones que nos heredaron hace 20, 30 años y las hacemos haciendo pero por tradición, no porque tengan evidencia. Y esto es importante tener en cuenta porque algunas intervenciones, a pesar de que cobran muy caro hacer las certificaciones, no tienen evidencia científica. Entonces, si voy a intervenir en algo, yo le digo a los papás, vamos a intervenir con algo, si voy a gastar tiempo, dinero y esfuerzo, en que haya evidencia de que esto funciona y le va a funcionar a su niño. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la segunda actividad que hacemos? Detección e intervención temprana. El tiempo es cerebro. O sea, entre más pronto podamos detectar a estos niños con alteraciones del neurodesarrollo, podemos favorecer y hacer uso de la neuroplasticidad.
La identificación e intervención temprana es crítica porque eso sí va a mejorar. Sabemos que posiblemente no le vayamos a quitar el diagnóstico de parálisis cerebral de autismo, pero sí está corroborado que disminuimos la severidad, que podemos mejorar una habilitación temprana y disminuir el estrés en las familias por detectar y diagnosticar de manera pronta. Y la familia no ande de un lado a otro diciendo es que yo ya le había visto algo, me dijeron que estaba bien, que me esperara. Y hay muchos estudios al respecto. Entonces, nuestra chamba también como rehabilitadores pediátricos es estar capacitados para detectar signos tempranos e iniciar de manera lo más pronta posible la intervención y monitorear el progreso. Y esto pues nos va a influir positivamente en el desarrollo y en la función cerebral y de alguna manera de integración. No es lo mismo un niño diagnosticado con parálisis cerebral a los 6 que a los 4 meses y cuando ya empiezo a trabajar con eso. Sale que un niño también diagnosticado con trastorno espectro autista a los 2, que también a los 5 o a los 8, cuando ya tenga muchas dificultades de comportamiento. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y pues ayudamos también pues en esta parte de educar y asesorar a los papás. Nuestra función principal es empoderar a las familias. Los expertos en sus hijos son los padres, no los médicos ni los terapeutas. El que sabe más acerca de esto es el papá es el papá y su mamá. Porque nosotros sabremos de las técnicas de la evaluación del aspecto médico, pero los papás saben de sus hijos. Entonces, si nos corroboramos de alguna manera y nos hacemos equipo, como nosotros como especialistas en desarrollo, en rehabilitación, en técnicas de terapia física, ocupacional, de lenguaje, y participamos con la familia que es experta en su hijo, pues vamos a tener a 2 expertos trabajando de la mano para facilitar al niño. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ese modelo antiguo de yo te digo qué hacer porque yo sé, habla más del ego, pero poco de la intervención centrada en los ambientes familiares. Y eso es importante, debemos centrarnos en la familia y en el paciente. Entonces, esto también nos ayuda porque al final, si yo trabajo en equipo con la familia, voy a saber cuáles son sus necesidades. Y entonces esta atención centrada en la familia también me va a ayudar a ver si podemos integrar, por en este caso, alguna tecnología que nos ayude. Hablamos de tecnología, de todo lo que es adaptaciones tecnológicas desde lentes, esto es una asistencia tecnológica, pero puede ser una andadera, una silla de ruedas, bien prescrita es una excelente herramienta, mal prescrita, puedo tener una silla de un niño de 6 años, pero con una de 16 pulgadas, regular, que no la puedo llevar a ningún lado, está pesada, no cabe en ningún lado. O nos ha pasado mucho que les dan algunas veces auxiliares auditivos en algunas campañas y están en un cajón porque nunca se los adaptaron y el audiólogo no estuvo de alguna manera porque eran nada más iban de algún país y les daban el auxiliar. Entonces hay que ver que la tecnología también sea adecuada, esté bien prescrita, sea lo que la familia está requiriendo y se adapte también a las necesidades, costos, capacitación de la familia. No nada más es decir, cómprate una silla de ruedas y una andadera, es decirles cuándo la necesitas, la vas a utilizar, incluso las órtesis. ¿Cuántas veces ustedes han visto que las férulas terminan también en un cajón porque nunca les ayudaron, no les sirvieron, les quedaron apretadas, les estaba muy caliente donde vivimos, calientísimo, entonces 44 grados ayer estábamos en el carro, en el interior, entonces las férulas pues, le van a rostizar, entonces ver qué podemos adaptar. Y entonces estas tecnologías también nos llevan al lugar de origen. Les digo siempre a mis pacientes, el mejor centro de terapia es el que está más cerca de mi casa. Y si estoy en un pueblito, Baja California Sur es prácticamente un choricito a nivel de territorio, entonces muchos de mis niños están a 12 horas de distancia en carro. Entonces, bueno, si el mejor centro de terapia es el que está cerca de mi casa y lo que tengo en mi casa es una computadora, pues bueno, entonces la telerehabilitación va a ser la mejor opción que tengo contigo. Y esto es importante porque pues podemos también habilitar algunas otras estrategias. Tenemos mucho el sentido paternalista de a fuerzas tienes que venir a este centro para rehabilitarte. Platico de alguna manera también, muchos centros, por ejemplo, europeos o estadounidenses o canadienses, hay centros grandes de rehabilitación pediátrica, hay algunos hospitales, pero realmente el terapeuta es el que va a las casas. ¿Por qué? Porque pues la ECTA Center y las prácticas recomendadas se ha demostrado que en las áreas de estimulación e intervención temprana deben llevar a la intervención a la familia, no sacarlas de su entorno. Entonces, de alguna manera en Latinoamérica, pues bueno,
tenemos que hacer los centros porque somos tan poquitos especialistas que es más fácil que el paciente se desplace a donde está el especialista que realmente el especialista vaya a las casas, pero no es una cuestión que tenga más evidencia, sino es una cuestión que no tenemos tanto personal de salud. Entonces, esto también es irnos adaptando a esos entornos y ver qué vamos a trabajar. Y al final, esta atención centrada en la familia, pues reconoce la participación de este cuidador para obtener el mejor resultado. Entonces, eso de que 3 veces a la semana terapia, bueno, hay algunos artículos que nos dicen una vez cada 15 días es más que suficiente para ajustar los programas de ejercicio y que la familia lo siga haciendo. E integrarnos a lo mejor con algunos diarios de terapia física, a ver cómo está avanzando y esto era pendiente de ti. Entonces, la intervención no ocurre en el área de terapia, la intervención ocurre entre terapias y yo te vuelvo a ver para ajustar y qué problema tuviste y te vuelvo a ajustar los ejercicios para la siguiente vez que nos veamos y sigas haciendo tu intervención en casa. Los papás no son los terapeutas, son los facilitadores de la adquisición de habilidades. Entonces, me gustaría presentarles entonces este casito clínico que nos puede ayudar a integrar entonces qué es lo que nosotros hacemos como rehabilitadores pediátricos. Entonces, esta es una nena. Mamá 22 años, en el embarazo presentó lipohidramnios, hipertensión gestacional, se obtiene por cesárea de urgencia, por preeclampsia, prematura de 36 semanas, pesó 1 kg 920 gramos, hemorragia intraventricular grado 1, tuvo retraso de crecimiento intrauterino y pues la envían a rehabilitación para la evaluación. Entonces, es importante que también le tomen foto a esta. Esta es la guía de práctica clínica para atención integral de neurorehabilitación del niño pretérmino. Esta guía está en el catálogo de maestros de guías de práctica clínica y son las evidencias y recomendaciones que nos corresponden a todo el personal de salud que atendemos con niños de pretérmino. Y ahí dice que necesitan mandarse todos los prematuros a neurorehabilitación. Entonces, en caso de que pase algo, nos dicen, ¿cuál es tu guía? Pues esta es la guía y tenemos que seguir las indicaciones de la evidencia a nivel internacional y médico. Y también está esta, que es la evaluación diagnóstica de parálisis cerebral en lactantes. Entonces, si yo tengo un prematuro y dice que tiene que ser evaluado y estoy sospechando una lesión cerebral, pues bueno, ¿qué me dice? Control de niño sano. Su pediatra detecta un factor de riesgo. ¿Hay factores de riesgo o un examen medio alterado? Sí o sí, la guía dice, envió rehabilitación pediátrica segundo nivel de atención. Ahí estamos, rehabilitación infantil. ¿Cuál es nuestra chamba? Evaluamos los factores de riesgo, vemos qué pasó con este niño. Hacemos una evaluación neurológica de Hammersmith para determinar dónde está de alguna manera el puntaje dependiendo de la edad, menores de 2 años. Si tengo un bebito menor de 20 semanas, evaluamos movimientos generales del Brechtel y vemos si tenemos disponible algún estudio de imagen. Si sugiere una lesión cerebral, pues bueno, le cae la ciencia. Ahora sí, evaluación por neurofoniatría, biología, otonero, oftalmo, ortopedia, psicología, lo que vayamos necesitando, genética, cardio, para establecer el diagnóstico de parálisis cerebral y empezar la intervención. Entonces, estas son las guías que nos mandan a nosotros como mexicanos, y están basadas en la evidencia científica a nivel internacional, basadas en las guías internacionales de la Academia Americana, Europea y Australiana. Entonces, me llega a esta edad y vemos entonces su video de movimientos generales. Tiene 16 semanas. Entonces, bueno, dentro de la evaluación de movimientos, ¿qué esperamos en repertorio en un bebé de 16 semanas? Bueno, uno que tenga fidget. Además, que tenga ya movimientos en línea media, manos al centro, contacto pie-pie, elevación de piernas y rodillas. Pero con esta nena, el fidgeting no está presente y tenemos movimientos de tipo cramp synchronize, estos movimientos de extensión rígidas en sus piernas que incluso favorecen un patrón de tijera. Entonces, haciendo el análisis cualitativo de movimientos generales de manera avanzado, obtenemos un score de 6. Entonces, bueno, con esta niña, ¿sabes qué? Ya tenemos datos para una lesión. El fidget está negativo. Recordando que la sensibilidad de movimientos generales en ausencia de fidget y para parálisis cerebral es de 98 y la especificidad es de 100%. No hay nada más específico ni sensible. La resonancia magnética solo es del 90% la sensibilidad. Entonces, también hacemos nuestra exploración neurológica de manera sistematizada. La exploración neurológica del examen infantil de Hammersmith incluye 26 ítems que evalúan pares craneales, postura, movimiento, tono y reflejos. Cada uno tiene un puntaje individual, dependiendo 0, 1, 2 o 3, dependiendo cómo lo vayamos haciendo. Entonces, dentro de los ítems que evaluamos, pues bueno, obtenemos también un puntaje total que podemos evaluar ya sea niño pretérmino o a término para hacer cortes a los 3, 6, 9 y 12 meses. Sin embargo, a cualquier edad, el puntaje menor de 40 a partir del tercer mes, eso me habla de una lesión cerebral, incluso no ambulatoria, me da pronóstico.
Entre 40 y 60 me dice ese chamaco va a caminar. Y si además tengo un puntaje subóptimo entre 50 y 73, que máximo es 78, pero tengo más de 4 asimetrías, híjole, posiblemente tengamos además, puedo decir también topografía, una lesión unilateral, una hemiparesia, ¿sale? Entonces, en el caso de esta nena, su Hain fue de 43 y teníamos 5 asimetrías. Entonces, si vemos con los artículos, mi estimado doctor Viñals y la doctora Krista Spiller, que en paz descanse, que me tocó la fortuna de tener las 2 certificaciones de movimientos generales con ella, tenemos el Fidgety negativo y el Optimality Score de 6, que me dice que andamos pues prácticamente aquí abajo, sale, pues ambulatoria, pero va para ayuda, con un Hain de 43, pues bueno. Y además hicimos una evaluación motora con una Alberta con 8 puntos debajo de percentil 1. Me dice, terapeutas físicos, importante, la Alberta podemos usarla en menores de 12 meses, nos puede dar apoyo, pero ya sabemos, a partir de 24 cambiamos a Gross Motor Function Measure. Entonces, hacemos el diagnóstico de parálisis cerebral, 16 semanas. Podemos ya hacerlo. Entonces, arrancamos rehabilitación del prematuro y aparte de una rehabilitación de un prematuro con parálisis cerebral. Rehabilitación pediátrica, terapeuta físico, en este caso, pues aprovechamos también la capacitación en terapia física neonatal, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, el psicólogo, especialista en terapia pulmonar. Entra todo el equipo de rehabilitación para apoyarnos. Y entonces, ¿qué se sabe? Bueno, tenemos muchos estudios que dicen que la intervención temprana al área de terapias sí mejora el desarrollo motor, cognitivo y conductual. Hay evidencia y favorece el aprendizaje motor siempre y cuando sea tarea específico. Si quiero que el niño aprenda a girarse, no lo voy a girar yo, le voy a ayudar a que él gire. Si yo quiero que el niño aprenda a sentarse, no lo voy a sentar yo, le voy a ayudar a que él se siente, ¿va? Obviamente sin generar ningún dolor. Y ayudarle entonces a que se cree un ambiente enriquecido en casa, sí o sí, involucra a los papás. Nada de que te llevo el niño a que lo arregles, ni que fuera carro. O sea, no, 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 o sea, a las áreas de terapia va papá a aprender, ¿no? Que le arreglen al niño. Entonces, esto es importante para tenerlo. El adulto aprende diferente al niño. Entonces, la pedagogía ayuda a los niños, la andrología, todo lo que es el aprendizaje del adulto, la andragogía, perdón, es el aprendizaje del adulto. El adulto aprende principalmente por medio de experiencia. Necesito que él haga en la terapia el movimiento para que lo aprenda, ayudarle al niño a cómo hacerlo. Y esto es importante porque a veces en la terapia solo el papá observa, no. Entonces, si queremos utilizar la andragogía de manera adecuada y enseñarle bien al adulto, tiene que experimentarlo con sus manos. Él tiene que hacer, te enseño, te muestro qué es lo que vamos a hacer y lo vas a hacer tú antes de irte. Y esto es súper importante y está también muy demostrado y hay técnicas para trabajar con los papás. Entonces, ¿cuáles estrategias vamos a trabajar? Bueno, ya estamos con la nueva, ya prácticamente nueva, que sacó la 2025, pero en general, dentro de esta, ¿qué es lo que está más alto? Entre más arriba efectivo, más efectivo estamos trabajando. Los programas de casa son los que están más arriba, es la bolita más importante. Entre más grande la bola, más evidencia tiene. Entonces, este programa de casa es el que se nos va a llevar y también dirigido. No voy a gastar tiempo, dinero y esfuerzo en las que están en rojo. Si ya sé que estas no valen la pena, a generar más evidencia si quiero que valgan la pena, pero si hay evidencia en rojo es que nos sirve en este momento para esta habilidad. Incluso, pues lo que hice, estimulación general está aquí, probablemente no lo hagas, pero pues el entrenamiento de movilidad y dirigida a objetivos y tarea específico, el niño tiene que generar el movimiento de manera autoinducida. Hay que ayudarle. Nada de, no mal le moví las piernitas. Ok, qué padre, le ayudaste a calentar, pero no, él no hizo el movimiento. Y meter a la introducción como algunas habilidades como terapia ocupacional, terapia de restricción de movimiento. El Baby Synth, el Karolinska Institute, ahí está disponible para bajarlo. Están las evaluaciones de HAI para HANA Assessment for Infant, está la HAI para que la puedan aplicar también la corta. Entonces, si ya tengo datos de alteración en menores de 12 meses, pues, trabajo con eso y ver qué es lo que sí puede funcionarle a los niños. Súper importante. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahora ya es la misma niña, ya tiene 4 años. Hicimos una actualización con su Gross Motor Function Measure, con el GMAE, la actualización del CanShine, el software. Y pues bueno, la verdad, bastante bien. Ahorita ya recalculando, pues prácticamente de todos los ítems, si se fijan,
ya la dimensión A, B, ya estamos en 100%, la dimensión C, o sea, tenemos algunas fallas todavía en equilibrio, pero ya tenemos algunas cositas de ella, está mucho mejor. Vean su patrón de marcha, prácticamente ya puede caminar, se lleva, traía datos de una hemiparesia izquierda, el uso de manos ya está regularizado. Sin embargo, si se fijan, al decirle a la terapeuta por dónde irse y qué hacer, se nos pierde la chamaca y se nos va. Entonces, bueno, las habilidades motoras entrenadas después de un programa de terapia física, terapia ocupacional del lenguaje de manera sistemática, ayudando a las familias, mejora la intervención. Con ella también aplicaciones de toxina botulínica para bajar ese piecito y ahí vamos. Es importante recordar, hasta el 30% de los niños con parálisis cerebral pueden tener etiología genética, aunque sean prematuros. A ella, retraso del crecimiento uterino, todos nos viene es prematura, fue candidata a valoración por genética. Tenemos la fortuna de contar con secuenciaciones de exoma acá en Pueblito de Todos Santos, Ilumina Mendelix, hay una fundación que nos apoya, y pues salió positiva a SNOR 118. Su parálisis cerebral también es de origen genético. Entonces, asocia la encefalopatía con calcificaciones y quistes que nos está dando de alguna manera también el cuadro, además de la prematurez. Ojo, no todas las parálisis cerebral solo con prematurez, solo fue la prematurez. Si vemos algo, por eso genética es tan importante. Recordar esa cifra, 30% de los niños con parálisis cerebral se ha corroborado y origen genético, y puede aumentar conforme vayamos descubriendo más genes, ¿sale? Incluso prematuros. Y entonces al final esta nena, a los 5 años, una parálisis cerebral espástica unilateral derecha, gross motor function measure nivel 1, minimax, ya pues, max 1, ya en este caso no minimax, max 1, ya la discapacidad intelectual leve, ya tenemos un 670, trastorno por déficit de atención, hiperactividad de predominio inatento, ojo, hay que recordar que traemos doble, y pues dentro de su síndrome aorta bivalva no obstructiva, que llevamos, incluida tercero de preescolar, con apoyo de USAER. Continúa con su programa multidisciplinario para reforzar control de esfínteres, su aplicación de toxina botulínica semestral y uso de su órtesis tobillo-pie de manera nocturna. Entonces, nuestra chamba, entonces, es los médicos especialistas en rehabilitación. Somos de alguna manera esenciales en el manejo de los trastornos del neurodesarrollo, asegurando intervenciones tempranas, coordinadas y centradas en la familia, que optimizan el desarrollo de cada niño y su participación en la vida diaria. Pero sin ustedes no lo podemos hacer. El trabajo en equipo es la base para nuestros niños. Bueno, y si quisieran aprender un poquito más de la exploración neurológica de Hammersmith, tenemos disponible este curso en línea que nos puede ayudar a que de alguna manera, también tómenle foto, incluye material y lo que hago es enseñarles cómo aplicar la HAIM. Hacemos un recordatorio de parálisis cerebral, la revisión de cada uno de los ítems de la exploración neurológica de Hammersmith, casos clínicos para aplicar cada uno de los casos y cómo la podemos aplicar en telemedicina. La verdad vale mucho la pena, es mi forma de ir apoyando para que más especialistas pues puedan tener más herramientas para detectar de manera temprana la lesión neurológica si no tenemos a lo mejor el acceso a alguien que tenga movimientos generales en certificación. ¿Va? Entonces, pues muchas gracias y quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Pérez, por toda esta información. ¿Hay alguna pregunta aquí en el auditorio? ¿O en línea que hay alguna pregunta? Pues recordamos mucho acerca del enfoque transdisciplinario aquí con la doctora, de que el enfoque es en cada niño, ¿no? No vemos enfermedades, vemos niños. Y se trata de basarnos en las necesidades de cada uno para poder intervenir, ¿no? Precisamente como pediatras de desarrollo, nos basamos en el modelo de Bronfenbrenner para poder intervenir. Y es todo esto que ha estado comentando la doctora. Muchísimas gracias. Le haremos llegar su constancia de participación y le agradecemos infinitamente por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.